Hola, es un gusto saludarlos en nuestro video número 14 de Geografía del segundo trimestre del tema Recursos naturales y espacios económicos, recursos minerales. Nada más para recordar que en el video anterior vimos también recursos naturales y espacios económicos, pero hablamos de la industria, de la ganadería, la agricultura, la industria de la madera o la forestal y de la pesca, y que estamos viendo la interacción del componente natural y el componente social. También quiero recordarles las fechas de entrega de actividades que vienen en la cintilla de la parte superior. Recuerden, cada viernes antes de las 12 de la tarde. Comencemos. Como les decía en este video, el tema que vamos a abordar se llama recursos naturales y espacios económicos, recursos minerales. Y empecemos, como es una tradición en los videos, con una actividad para recuperar lo que saben del tema. Esta actividad se trata de que completen un cuadro colocando el material del que se componen estos objetos. Pueden ser minerales metálicos, minerales no metálicos o hidrocarburos. Después contesta las preguntas que vienen abajo de la tabla. Esta es la tabla. Estos son los materiales y ustedes tienen que escribir en donde está en blanco qué tipo de material es del que están hechos, ya sean minerales metálicos, minerales no metálicos o hidrocarburos. Y ya que tengan llena la tabla, contestan estas dos preguntas de manera mental. ¿Qué minerales conoces? ¿Cuáles han sido los beneficios de la producción de energía para la vida del ser humano? Si después de contestar las preguntas ustedes empiezan a recordar algo sobre el tema, guárdenlo en su memoria. Recuerden que conforme avancemos en el tema vamos a ir reforzando o enriqueciendo esa información. Bien, ahora empecemos con los recursos minerales, pero empecemos con el concepto de qué es la minería. La minería es la actividad económica que se encarga de la localización y de la extracción de yacimientos con recursos minerales y energéticos útiles para otras actividades económicas. Los minerales son insumos o materias primas que se utilizan para elaborar artículos y productos mediante un proceso de transformación industrial. Igual que en el video anterior que hablábamos de materias primas, pero hablábamos de materias primas como la madera, los peces, el ganado o los sembradíos como materia prima de esas actividades económicas. Aquí hablaremos de minerales que van a ser la materia prima de la industria minera. Y empezaremos por mencionar los tipos de materia prima o de minerales y las formas como se practica o se realiza la actividad minera. Empecemos por la clasificación de los tipos de minerales o la materia prima de la que vamos a estar hablando también. Tenemos del tipo no metálico, que son aquellos que no tienen brillo y no conducen la electricidad. Un ejemplo, la arena, la grava, la sal, el grafito y el yeso. Tenemos los metálicos, que tienen brillo, conducen calor y electricidad. Como principales ejemplos tenemos los metales preciosos como el oro y la plata, los no ferrosos como el plomo, cobre y zinc. Tenemos los ferrosos como el hierro y sus aleaciones. Y por último tenemos los energéticos que se utilizan para producir energía. Como ejemplos tenemos los hidrocarburos, petróleo, carbón y gas, los nucleares, el uranio y el plutonio. Podemos ver en la siguiente figura algunos ejemplos de lo que acabamos de decir, hablando de minerales metálicos que se dividen en metales preciosos, metales no ferrosos y metales ferrosos, y tenemos los no metálicos y los energéticos. Pueden ver y leer algunos ejemplos de estos minerales. Por ejemplo, el aluminio, el carbón, el cromo, el cobre, el estaño, el hierro, el níquel, la plata, el platino, el plomo
tantalio y el zinc. Recuerden que le pueden poner pausa al video para poder leer lo que dice en cada uno de estos ejemplos de minerales o materias primas de la industria minera. Ahora, las principales formas en que se practica la actividad minera es la minería de superficie, donde se explota el suelo y se excavan grandes fosas en terrazas. Representa el 60% de la actividad minera del mundo. Tenemos también la minería subterránea. Así se obtiene la mayoría de los minerales. Se realiza a cierta profundidad y se utiliza dinamita para romper la roca y facilitar su extracción. Las minas de cobre y plata en Perú emplean esta técnica, por mencionar algunos ejemplos. Y tenemos la minería por dragado. Es un método reciente que consiste en barrer el fondo de los lagos, ríos o de la plataforma continental para obtener materiales. Y por último tenemos la minería por pozos de perforación, que se emplea principalmente en la extracción de azufre, gas natural y petróleo. Y esto con la finalidad de expandir un poco más de su conocimiento en cuestión de la actividad minera y las materias primas que se utilizan en esta actividad económica. Ahora les voy a enseñar una tabla donde pueden ver ustedes las principales empresas mineras del mundo. Aquí pueden ver el nombre de la empresa, por ejemplo BHP Billiton, la Vale, la Río Tinto, la Alcoa, la Goldcorp. Pueden ver en esta columna a qué país pertenecen. Por ejemplo, la primera a Australia y el Reino Unido, la segunda a Brasil y la Alcoa, por ejemplo, a Estados Unidos. Y en la última columna ustedes pueden ver cuál es el mineral o los minerales con los que trabajan estas empresas mineras. Ahora veamos lo que es esta actividad económica de la minería a nivel mundial como en el territorio nacional. Veamos la siguiente gráfica de pastel que nos muestran los principales países que realizan esta actividad económica. Veamos la simbología, tenemos que los principales países que trabajan la minería son Perú, Chile, Armenia, Islandia, Australia y Zimbabue. Quiere decir que estos países son los que más producción minera tienen. Por ejemplo, tenemos en primer lugar con un 17% a Perú, tenemos a Chile con un 16%, tenemos a Armenia con un 12%, empatado con Islandia, un 10% en Australia y un 9% en Zimbabue, y los demás países abarcan o tienen el 24% de lo que es la industria minera en el mundo. Esto es de manera general. Si lo queremos ver de manera más específica y por minerales, en la siguiente tabla nos muestra la producción de minerales metálicos en el mundo en toneladas. Tenemos que cuando hablamos de plata, el primer país productor es México, en segundo lugar es China y tercer lugar es Perú. En oro hablamos que el primer lugar es China, segundo lugar Australia y tercer lugar Rusia. Si hablamos de plomo, primer lugar China de nuevo, segundo lugar Australia, tercer lugar Estados Unidos. Si hablamos de hierro, China vuelve a ser primer lugar, segundo lugar Australia y tercer lugar Brasil. Si hablamos del titanio, China de nuevo está en primer lugar, Australia en segundo, Sudáfrica en tercero. Y si hablamos del cobre, primer lugar Chile, segundo lugar China y tercer lugar Perú. Esto es por tipo de mineral, ya de una manera más específica. Ahora ubiquemos toda esta información en el siguiente mapa. Recuerden que cada vez que veamos un mapa, busquen los elementos de este para que refuercen esa habilidad. Observemos la simbología y ustedes pueden ver que los principales minerales se representan a través de cubos de diferentes colores. Tenemos desde el aluminio hasta el zinc, hablando de minerales, y el tamaño del cubo va a representar el porcentaje de producción. Entre más grande sea el cubo, va a ser
más la cantidad de ese mineral que se produce en ese país. Observemos el mapa. Por ejemplo, si hablamos de América, empezamos por México. Los principales minerales que se producen en el territorio nacional son la plata, el plomo y el zinc. Y como el cubo más grande es el gris, es el de la plata con un 22%. Si vemos Estados Unidos, tenemos que es el carbón, el cobre, el oro, el platino, el plomo y el zinc. Si nos vamos a Brasil, es el hierro y el tantalio, siendo el hierro el que más se produce en el país. Si hablamos de África, por ejemplo en Congo, tenemos que es el cobre y el tantalio. El tantalio, que este de color verde que es mucho más grande, es el que más se produce ahí. Por ejemplo en Sudáfrica tenemos que es el cromo, el hierro y el platino, siendo el hierro el que menos se produce, que es este de color azul. Si nos vamos a Australia, podemos ver que la lista de minerales que se extraen es un poco más amplia y el que más se extrae es el hierro con un 32%. Si nos vamos por ejemplo a China, vean cómo la lista de los materiales que extraen es mucho más amplia. Y así ustedes pueden observar en el mapa en qué países es donde más se extraen ciertos materiales y en qué cantidad. Esto a nivel mundial. Ahora, en nuestro territorio nacional tenemos lo siguiente. Podemos observar primero esta gráfica donde nos muestra los principales estados de la república que participan en la industria minera. Por ejemplo, el primer lugar es Sonora con un 28%, luego Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila y el resto de los otros estados de manera general. Y ya de manera más específica por minerales tenemos, si hablamos de oro, dentro del territorio nacional tenemos que el primer lugar es Sonora y segundo lugar Zacatecas. Si hablamos de plata, primer lugar Zacatecas, segundo lugar Durango. Cobre, primer lugar Sonora, segundo lugar Zacatecas. Plomo, Zacatecas primer lugar, segundo lugar Chihuahua. Hierro, Michoacán primer lugar y Coahuila segundo lugar. Y podemos observar que en estas listas solamente participa una vez San Luis Potosí en la producción de cobre como tercer lugar en todo el país. Ahora observemos la leyenda del mapa que nos dice que los principales minerales explotados en nuestro territorio nacional es el oro, la plata, el cobre, el zinc, el hierro, el carbón y algunos otros, y cada uno es representado por un cubito de color. Observemos en el mapa. Si ustedes observan el mapa, se van a dar cuenta que el cubito de color que más resalta es el de color gris, que representa la plata. Recuerden que ya habíamos visto que México es el país número 1 en producción de plata. En segundo lugar, el que resalta es el de color dorado, que representa el color oro. Y observando en particular algunos estados, podemos ver que en Sonora lo que resalta es el oro y el cobre, que es el de color rojo, que ven aquí. Si vemos San Luis Potosí, vemos que tiene tanto oro como zinc, hablando de la explotación de minerales. Esto es para que tengan una idea de cómo está la actividad minera en nuestro territorio nacional y también en todo el mundo. Ahora veamos la producción de energía. Ya vimos lo que es la extracción de minerales metálicos. Ahora veamos cómo está la producción de energía tanto en el mundo como en nuestro territorio nacional. Cuando hablamos de energías, tenemos que hablar energías tanto en su disponibilidad como en su uso. Si hablamos de uso, tenemos las que se usan de manera principal o primaria, que son carbón, petróleo, gas natural, el uranio, la energía solar, la hidráulica, la eólica, la biomasa, la geotérmica o la oceánica. Y si hablamos de uso secundario, hablamos de energía eléctrica, mecánica o química.
Cuando hablamos de energía por disponibilidad, hablamos de energía no renovables, que es esa energía generada con minerales que posiblemente se agoten, de ahí la clasificación de no renovables. Y cuando hablamos de no renovables hablamos de carbón, petróleo, gas natural y uranio. Si se dan cuenta, la mayoría de ellos, 3 de los 4 que acabo de mencionar, son los famosos combustibles fósiles. Y en el siguiente mapa podemos observar la producción de energías no renovables a nivel mundial. Observemos las tablas primero que nos muestra el mapa. Nos dice que los principales productores de petróleo en el mundo son Arabia Saudita, que produce 598 toneladas. Segundo lugar, Estados Unidos con 556. Y tercer lugar, Rusia. Y en esta lista aparece México hasta el final con 120 toneladas de producción de petróleo. Si hablamos de producción de gas natural, tenemos que en primer lugar está Estados Unidos, segundo lugar Rusia y tercer lugar Irán. Y en esta lista no aparece México. Ahora también tenemos la información de el consumo de petróleo en el mundo. ¿Quiénes son los países que más consumen petróleo? Pues el que más consume petróleo es Estados Unidos, y en segundo lugar tenemos China, tercer lugar India y cuarto lugar Japón, y en esta lista tampoco aparece México. Pero si se dan cuenta y analizamos, los principales productores de petróleo que hemos visto aquí en esta tabla, coincide el segundo lugar con el primer lugar de esta en consumo, Estados Unidos, y también aparece China entre los que más producen, pero en segundo lugar de los que más consumen. Bueno, analicemos la simbología del mapa, donde nos muestran por áreas de color. Entre más oscuro sea el color, va a ser la producción de barriles de ese país, y dependiendo de las rayas, ya sean de rojas o negras, va a ser el tipo de yacimientos. Y observemos el mapa, veamos que los de color más oscuro, como Estados Unidos, Rusia, son los que más producen barriles de petróleo en el mundo, y que los de color más claro, como Sudáfrica, son los que menos petróleo producen en el mundo. Y si observamos México, México está en un nivel medio de producción de petróleo. Eso en cuanto a las energías no renovables. Si hablamos de energías renovables, que son las energías que se producen con fuentes que posiblemente no se acaben, tenemos que es la energía solar, la energía hidráulica, que es mediante las corrientes de agua, la energía eólica, que es mediante el viento, la biomasa, que es mediante la descomposición de basura orgánica, me parece, la geotérmica, que aprovecha el calor interno de la Tierra, y la oceánica, que utiliza las mareas y los movimientos de los mares, me parece también. La producción de ese tipo de energía renovable la podemos ver en el siguiente mapa. Aquí lo pueden ver, producción de energía a partir de fuentes renovables, y tiene 3 áreas de color. Entre más morado quiere decir que más se produce energía renovable o energía limpia, que también se conoce con ese nombre. Y podemos ver que aparece de nuevo Estados Unidos como la mayor productora de energía renovable. En segundo lugar China, de los que más producen. Después por coloración tenemos que está Brasil, no es de los mayores, pero es un nivel medio. Tenemos algunos países europeos. Y después tenemos los que menos producen energías renovables. Ahí aparece México, Canadá, algunos países de América del Sur y Centroamérica, algunos países africanos, algunos países de Asia y Oceanía. Si analizamos este mapa de fuentes de energía renovable con este de fuentes de energía no renovables, se van a dar cuenta que hay algunas coincidencias. Tenemos Estados Unidos aquí como de los primeros lugares, y aquí también en este mapa también tenemos a China como primer lugar de energía renovable y como de energía no renovable. Eso en cuanto al tipo de energía que se utiliza. Ahora veamos quiénes son los países que más generan energía en el mundo. Generación de energía en el mundo. Veamos las tablas que trae el mapa. Dice producción de electricidad. Los principales productores de energía eléctrica son China, Estados Unidos e India. Recuerden cómo se ha repetido el nombre de China y Estados Unidos en los mapas.
que hemos estado viendo. Y aquí dice principales países consumidores de energía. En la tabla de este lado teníamos los que producen energía. Y aquí tenemos los que más consumen esa energía. Y tenemos en primer lugar a China, segundo lugar Estados Unidos y tercer lugar India. Si se dan cuenta, son los mismos 3 países que producen más energía eléctrica. Ahora, en esta tabla podemos ver que también está Rusia y Japón en los últimos 2 lugares. Y estos colores representan para qué utilizan o en qué consumen esa energía eléctrica. El color azul quiere decir que la consumen en cuestiones industriales, el morado que la consumen en transporte y la de color verde claro o aqua la consumen en residencias o en casas habitaciones. Y el color rosa es en otro tipo de uso y la última, este color azul, es un uso no energético. Ahora observemos la simbología del mapa, la energía en el mundo. Tenemos que entre más oscuro sea el tono de azul o verde, va a ser el país que más genera energía eléctrica. Tenemos que dentro de los países que más generan energía eléctrica está Estados Unidos, Rusia y China, que son los 3 principales que habíamos visto en la tabla del mapa. Y tenemos en segundo lugar, o a nivel más o menos medio, pues tenemos a Canadá, México, Brasil, algunos países de América del Sur, algunos países de África, Australia, tenemos a la India, algunos países europeos, y en los niveles más bajos de producción de energía eléctrica pues son los países con la coloración más clara, algunos países europeos, países de América del Sur, y los que no tienen coloración son los que no producen, casi no producen energía eléctrica. Esto a nivel mundial. Pero si hablamos de nuestro territorio nacional, hagamos un zoom en el mapa y observemos que en nuestro país tenemos las principales plantas de generación de energía eléctrica en México. Pueden ver, cada puntito de color representa cómo se produce la energía eléctrica en México. Puede ser producida a base de carbón, petrolíferos, energía geotérmica, hidroeléctrica, gas natural, nuclear o eólica. Y pueden ver cómo está repartida en todo el territorio nacional, desde el norte hasta el sur. Tenemos que resaltar que el que más se ve en el mapa es el puntito de color azul, que es el de gas natural. Quiere decir que la principal fuente de generación de energía en el país es el gas natural. Y en segundo lugar, o el puntito que más resalta, es el de color verde, que es a base de petrolíferos. Se pueden dar cuenta que la mayor parte de la energía que se genera en el país es a base de energías no renovables o combustibles fósiles. Y también tenemos que mencionar que también se produce energía renovable, por ejemplo la hidroeléctrica, que es a base de ríos o cuerpos de agua, también se utiliza en el territorio nacional, que es el de color naranja. Energía eólica, que es a través del viento en algunas partes del país. Y tenemos una planta nucleoeléctrica en Veracruz, aquí la pueden ver. Y si vemos San Luis Potosí, podemos ver que la energía en el estado se produce a través de petrolíferos o gas natural. Esto en relación a nuestro territorio nacional y a todo el mundo en cuestión de producción de energía eléctrica. Ahora hablemos del sector industrial. El sector industrial es aquel que utiliza insumos como materias primas, energía, trabajo, herramientas y maquinaria, que utiliza para hacer procesos como el hilado, el tejido, el envasado, el curtido, el horneado, el cortado o el modelado para obtener productos como la ropa, la comida, automóviles y computadoras. Eso es el sector industrial. La industria se divide en 2 tipos. Tenemos que hay industria pesada,
que también es conocida como industria básica, que convierte los minerales en metal para producir maquinarias y herramientas, motores, vehículos, taladros, por mencionar algunos de los productos que hace la industria básica o pesada. Y tenemos la industria ligera o de transformación, que se encarga de fabricar bienes de consumo como ropa, alimentos, bebidas, por mencionar algunos. Ahora, esta industria pesada se divide en pesada básica o pesada de bienes y equipos. La pesada básica transforma grandes cantidades de recursos minerales y la pesada de bienes y equipos elabora la maquinaria pesada y estructuras para grandes construcciones. Podemos ver en la siguiente imagen algunos ejemplos de la industria pesada. Y si hablamos de la industria ligera o de transformación, que procesa recursos naturales o elabora productos terminados para el consumo de la población. Algunos ejemplos son el calzado, las piezas automotrices y la industria textil o la industria que se encarga de elaborar la ropa que utilizamos. Eso es en cuanto a los tipos de industria. En el siguiente mapa vamos a hablar de los sectores industriales a nivel mundial. Observemos la simbología o leyenda que nos dice que tenemos 3 áreas de color y 3 principales corredores industriales numerados del 1 al 4. El color rojo muestra los espacios industriales más grandes. Pueden ser grandes, no necesariamente importantes. Y tenemos los de color rosa, que nos muestra los espacios industriales que son importantes. Y los de color amarillo, que son los de menor tamaño. Y tenemos los 4 principales corredores industriales, el de Ámsterdam, el de Ruhr, el de Valle del Po y el de Dnieper-Donetsk. Veamos el mapa. Empecemos por los de color rojo, que son los de más grandes dimensiones, y tenemos que hay uno en Estados Unidos. Tenemos que la gran mayoría está en Europa. Ustedes pueden verlo aquí en el acercamiento de Europa. Aquí está. Y pueden ver cómo están los 4 principales corredores industriales. Está el 1, el de Ámsterdam, el 2, el de Ruhr, el 3, el de Valle del Po. Está el de Dnieper-Donetsk. Aquí están los 4 principales corredores industriales. Y también tenemos espacios industriales de gran tamaño en Asia, aquí en Urales, y en Japón, que lo podemos ver aquí en el acercamiento, en Tokio. Y también podemos ver los espacios industriales más importantes, que son los de color rosa, que son los que están aquí en Estados Unidos, en América del Sur, Bogotá, Caracas. Tenemos en Asia, aquí lo podemos ver en el acercamiento, y en Europa tenemos uno, y tenemos los menores, que son los de color amarillo, que hay en México, en América del Sur, en África, en Asia y en Oceanía, por mencionar algunos. Esto es en cuestiones de nivel mundial, y si hablamos de nivel nacional dentro de nuestro país, pues los podemos observar en el siguiente mapa. Aquí los tienen. Regiones industriales más importantes de México. Veamos primero esta tabla que nos muestra la participación industrial por estados de la República. Tenemos que el principal estado en producción industrial es el Estado de México. En segundo lugar tenemos a Nuevo León y en tercer lugar a Jalisco. Y si observamos la lista, vemos que aparece San Luis Potosí en los últimos lugares. Ahora analicemos la leyenda para interpretar la información del mapa. Tenemos que cada círculo de color nos muestra un tipo de industria, ya sea automotriz, electrónica, textil, aeroespacial, alimentaria. Y estas líneas rojas nos van a mostrar las regiones industriales del país. Pueden observar que tenemos 2 regiones industriales. Uno en la parte fronteriza del norte del país y una en el centro del país. La parte fronteriza, las principales industrias que predominan son la electrónica, la aeroespacial y la textil.
y en el centro del país predomina la automotriz, la textil, la alimentaria, y en algunos estados de la República hay algunos espacios industriales, como pueden verlo en Chihuahua, en Durango, y esto serían cuestiones del territorio nacional. Con esto estaremos casi terminando la explicación de este tema, quedando por último solamente que pongan a prueba lo que saben de este tema mediante la siguiente actividad que dice: observa el siguiente mapa con lo que se explicó del tema anterior, completa la siguiente tabla con la información que se te pide. Este mapa lo van a utilizar para la actividad, es la distribución de ganancias por comercio internacional. Veamos la simbología. Usa áreas de colores y entre más oscuro sea el azul, son los miles de millones de dólares que cada país gana con el comercio internacional. Si se dan cuenta, los más oscuros son los que se repiten en las tablas que vimos del tema: Estados Unidos y China. Tenemos a Japón, algunos países europeos, que son los que más ganan en cuestión de comercio internacional. Y también tenemos a los que menos ganan, que son los de color más claro, como países de África, países de América del Sur, algunos países de Asia. Una vez que hayan observado el mapa, recuerden, pueden regresar el video para aclarar dudas, ponerle pausa para observar con calma el mapa. Ya que lo hayan observado, van a utilizar la siguiente tabla donde van a concentrar la información que se les pide. Dice: escribe el nombre de 5 países con ganancias por comercio internacional. Van a enlistar 5 que ganen más de 5 millones de dólares y 5 que ganen de 0 a 125 millones de dólares. Aquí los van a enlistar. Y abajo me van a escribir una breve explicación del por qué la cantidad de ganancia por comercio internacional de los países. ¿Por qué estos países ganan 500 millones de dólares? ¿Por qué creen que ganan tanto? ¿Y por qué estos países ganan tan poquito? Aquí me lo van a explicar, una breve explicación. La recomendación es que esta tabla la hagan en una hoja de cuaderno para que no batallen a la hora de buscar la información en el video. Y la otra recomendación es que pueden ponerle pausa al video para que se tomen sus 15 o 20 minutos para hacer la actividad, y cuando terminen ponerle play de nuevo al video para terminar la explicación. Entonces pónganle pausa al video. Con esto estamos terminando la explicación del tema recursos naturales y espacios económicos, recursos minerales. Por lo único que me queda por hacer es mostrarles las respuestas de la actividad. Aquí están los 5 países que ganan más de 500 millones de dólares con el comercio internacional y los que ganan de 0 a 125 millones de dólares. Eso los dejé en blanco porque es una breve explicación. Yo los invito a que me pongan esa explicación que pusieron ustedes en su tabla en los comentarios del video y lo hagan para compartir la información con todos los que vean el mismo video. Y con eso estaríamos terminando la explicación de este tema. Con esto terminamos este video del segundo trimestre del tema recursos naturales y espacios económicos, recursos minerales. Recuerden que estos videos son de reforzamiento, tienen que ir de la mano con lo que ustedes ya leyeron del tema o que hayan visto en cualquier otra fuente de información, son complementos. Espero que este video les haya servido, esperamos sus recomendaciones para mejorar los videos. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades cada viernes antes de las 12 de la tarde. Me despido, cuídense mucho y estamos en contacto.